Mi nombre es Diego Morales, y si alguien encuentra esta grabación, si queda alguien para encontrarla, necesitan saber lo que realmente pasó. Necesitan saber que todo esto pudo haberse evitado, que yo pude haberlo evitado. Mi historia, mi testamento, ha llegado a su fin. Si has escuchado hasta este punto, te lo agradezco. No es una historia fácil de oír, y sé que pesa en el corazón. Pero ahora, quiero pedirte algo muy personal. Tómate un momento y baja a la sección de comentarios. Quiero saber si te identificas conmigo y con mi historia. Quizás no construiste un imperio de concreto, pero ¿has construido un muro de orgullo? ¿Has ignorado la voz de alguien que te ama tratando de advertirte? ¿Sientes que el mundo avanza demasiado rápido y te niegas a ver las señales? Tu testimonio es valioso y quiero leerlo. Si este mensaje te ha impactado, por favor deja un me gusta, no por los números, sino para que este relato llegue a más personas que quizás como yo necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Y lo más importante, si sientes en tu espíritu ese mismo llamado a vigilar y a entender los tiempos que vivimos, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. No estás solo en esta vigilia. Gracias por escucharme. Mantente alerta. Hace exactamente 847 días, mi esposa Carmen me suplicó por última vez que fuéramos a la iglesia. «Diego», me dijo, «algo malo viene. Lo siento en mis huesos». Yo me reí de ella, de su fe, de sus presentimientos de mujer. Dios mío, si hubiera sabido que esa sería la última conversación normal que tendríamos. Ahora está allá afuera, o lo que queda de ella, y yo estoy aquí, escondido en el sótano de nuestra casa, grabando esto con el último celular que funciona en toda la ciudad, porque el mundo como lo conocíamos terminó hace exactamente 23 días, 14 horas y 37 minutos. Y todo comenzó con algo tan simple, tan estúpidamente simple. Mi historia comienza en lo que ahora parece otra vida, otro mundo. Hace 5 años yo era Diego Morales, ingeniero civil de 38 años, orgulloso propietario de una empresa de construcción próspera en Guadalajara. Tenía todo lo que un hombre podría desear. Una casa de 2 pisos en Providencia, 3 carros importados, una cuenta bancaria que crecía cada mes. Y Carmen, mi hermosa Carmen. Ella tenía 34 años cuando nos casamos, con esos ojos verdes que me robaban el aliento cada mañana. Trabajaba como maestra en una escuela primaria y, aunque ganaba una fracción de lo que yo facturaba, siempre decía que su trabajo tenía más propósito. «Tú construyes edificios, Diego», me decía sonriendo, «pero yo construyo futuros». Debí haberle prestado más atención a esas palabras. Carmen había crecido en una familia muy religiosa. Su madre, doña Esperanza, pasaba horas cada día leyendo la Biblia, y Carmen había heredado esa devoción silenciosa pero profunda. Y cada domingo, sin falta, yo encontraba una excusa. «Tengo que revisar los planos del edificio Santander. Los muchachos del equipo van a ver el fútbol. Necesito descansar, Carmen. La semana fue muy pesada». La verdad era más simple y más vergonzosa. Yo no creía en nada de eso. Era un hombre de ciencia, de lógica, de números que cuadraban y estructuras que se mantenían en pie por física, no por fe. Dios para mí era una muleta para los débiles, una fantasía para quienes no podían enfrentar la realidad de que estamos solos en este universo. ¡Qué ironía tan amarga! El universo, como resultó, nunca estuvo vacío. Y nosotros nunca estuvimos solos. Los primeros años de matrimonio fueron perfectos.
Carmen había dejado de insistir tanto con la iglesia, aunque nunca dejó de ir. Yo prosperaba en los negocios. Guadalajara crecía como una bestia hambrienta de concreto y acero, y yo era uno de los que la alimentaba. Construí centros comerciales, conjuntos residenciales, oficinas corporativas. Mi nombre aparecía en placas doradas. Constructora Morales, edificando el futuro. Edificando el futuro. Si hubiera sabido qué futuro se acercaba. En 2019 ganamos el contrato más grande de nuestra historia. Un complejo de condominios de lujo que costaría 200 millones de pesos. Esa noche, Carmen y yo celebramos con champán francesa en la terraza de nuestra casa. «Estoy tan orgullosa de ti», me dijo, acurrucándose contra mi pecho mientras veíamos las luces de la ciudad extenderse como un manto de estrellas hasta el horizonte. «Todo esto es para nosotros», le respondí, besando su cabello que olía a jazmines. «Para la familia que vamos a formar». Allí estaba el otro tema que evitaba. Carmen quería niños. Había estado tomando ácido fólico durante meses, había convertido el cuarto de huéspedes en una especie de santuario de esperanza, con libros de nombres de bebé y revistas de crianza. Pero yo siempre encontraba razones para posponerlo. Esperemos a que termine el proyecto Santander. Mejor cuando estabilicemos las finanzas del nuevo contrato. Quizás el próximo año sea mejor momento. Carmen nunca se quejó abiertamente, pero yo veía la tristeza crecer en sus ojos como sombras al atardecer. Ahora entiendo que no era solo tristeza por la maternidad pospuesta. Era tristeza por mi alma. Porque mientras yo construía imperios de concreto y acumulaba cuentas bancarias, Carmen estaba construyendo algo mucho más importante. Estaba construyendo una relación con Dios y me estaba quedando atrás. El primer signo de que algo estaba cambiando llegó en octubre de 2021, sino también a un grupo de estudio bíblico los miércoles por la noche. Llegaba a casa con los ojos brillantes, hablando de profecías y revelaciones que yo escuchaba con la paciencia condescendiente de un adulto oyendo a un niño hablar de cuentos de hadas. «Diego, nos está enseñando sobre los últimos tiempos», dice el pastor Hernández. Me dijo una noche mientras yo revisaba contratos en mi estudio. Dice que las señales están en todas partes. Los terremotos, las pandemias, las guerras. Carmen, interrumpí sin levantar la vista de los papeles. Siempre ha habido terremotos, pandemias y guerras. Es la condición humana. No significa que el mundo se vaya a acabar. Ella se quedó callada por un momento. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad que no había escuchado antes. Urgencia. ¿Y si estás equivocado, Diego? ¿Y si realmente estamos viviendo los últimos días? ¿No crees que deberíamos estar preparados? Me reí. Literalmente me reí de mi esposa. ¿Preparados para qué? Para que baje Jesús en una nube. Carmen, por favor. Somos personas educadas en el siglo XXI. Vi como algo se rompió en sus ojos. No era enojo. Era algo peor. Era decepción. Decepción en mí, en nosotros, en lo que habíamos construido juntos. Esa noche, por primera vez en nuestro matrimonio, Carmen no se acurrucó contra mí antes de dormir. Se quedó en su lado de la cama y yo pude escucharla susurrar oraciones hasta muy entrada la madrugada. Los meses siguientes, la distancia entre nosotros creció como una grieta en una pared mal construida. Carmen se sumergía cada vez más en su fe, mientras yo me sumergía cada vez más en el trabajo. Era más fácil estar en la oficina hasta las 11 de la noche que llegar a casa y enfrentar sus miradas suplicantes.
Ella comenzó a hablar de señales constantemente. La inflación descontrolada, los conflictos en Europa, los fenómenos climáticos extraños. Cada noticia era otra pieza de un rompecabezas apocalíptico que yo me negaba a ver. «Mira esto, Diego», me dijo una mañana de febrero de 2022, mostrándome su tablet. «Están hablando de una posible guerra mundial. El pastor dice que esto está en las profecías de Daniel». «Carmen, por favor», respondí sirviendo mi café sin mirarla. «Los pastores han estado prediciendo el fin del mundo desde hace los 1000 años, y aquí seguimos». «Basta», exploté, sorprendiendo a los dos con la violencia de mi voz. «Estoy harto de estas conversaciones. Cada día es una nueva teoría conspiratoria, una nueva profecía, una nueva razón para tener miedo. Vive tu vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen me miró con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de enojo o frustración, eran lágrimas de lástima. Lástima por mí. «No tengo miedo, Diego», dijo suavemente. «Tengo esperanza, esperanza en algo más grande que nosotros. Pero tú tienes miedo de creer, y eso sí me da tristeza». Salió de la cocina dejando su desayuno intacto, y yo me quedé solo con mi café y mi arrogancia. Los últimos meses de 2023 pasaron en una rutina extraña. Carmen y yo funcionábamos como compañeros de casa corteses, más que como esposos. Ella continuaba con sus estudios bíblicos y su preparación. Yo continuaba construyendo edificios y acumulando dinero. Pero el mundo exterior se volvía cada vez más extraño. En septiembre, hubo un apagón masivo que afectó a medio México durante 18 horas. Los técnicos nunca pudieron explicar completamente qué lo había causado. Los sistemas de respaldo habían fallado simultáneamente, en una forma que desafiaba las probabilidades. En octubre, comenzaron a aparecer reportes de personas alrededor del mundo que afirmaban haber tenido visiones o sueños proféticos similares. Miles de personas, de diferentes países, culturas y religiones, describían las mismas imágenes apocalípticas. Los psicólogos lo llamaron histeria colectiva amplificada por las redes sociales. Carmen lo llamó el Espíritu de Dios preparando a su pueblo. En noviembre, algo pasó que hasta yo no pude ignorar. Estaba en una reunión de trabajo cuando todos nuestros teléfonos comenzaron a sonar simultáneamente. No era una llamada, sino una alerta de emergencia nacional. Fenómeno atmosférico anómalo. Manténganse en interiores. Más información a seguir. Salimos todos a la terraza de la oficina para mirar al cielo, y lo que vimos me quitó el aliento. El cielo se había vuelto de un color que no puedo describir adecuadamente. No era rojo, no era púrpura, no era ningún color que tuviera nombre. Era como si alguien hubiera mezclado fuego con sangre y lo hubiera extendido por todo el horizonte. Y había sonidos. Sonidos profundos, resonantes, que parecían venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Como si la atmósfera misma estuviera vibrando en frecuencias que nuestros oídos apenas podían percibir. ¿Qué carajo es eso?, murmuró Roberto, mi socio, señalando hacia el cielo. No tuve respuesta. El fenómeno duró exactamente 3 horas y 7 minutos. Luego, tan súbitamente como había comenzado, el cielo volvió a la normalidad. Los meteorólogos trabajaron toda la noche tratando de encontrar una explicación. Hablaron de partículas solares, campos electromagnéticos, anomalías en la ionosfera. Todas sus teorías sonaban vacilantes, inseguras. Esa noche, Carmen me estaba esperando cuando llegué a casa. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó simplemente. Asentí, todavía conmocionado. «¿Cómo explicas eso, Diego?». Por primera vez en nuestro matrimonio, no tuve una respuesta racionalista. «No lo sé», admití. «Pero estoy seguro de que hay una explicación científica». Carmen asintió lentamente,
Tal vez la hay. Tal vez Dios usa las leyes de la física para hacer sus milagros. Esa posibilidad nunca se me había ocurrido. Siempre había visto la ciencia y la fe como opuestos mutuamente excluyentes. ¿Crees que eso fue sobrenatural?, le pregunté dudando. Carmen me miró con algo que no había visto en sus ojos en meses: esperanza. Creo que fue una advertencia final, Diego. Una última llamada de atención antes de que las cosas realmente cambien. ¿Cambien cómo? No lo sé exactamente. Pero Diego, ¿te has fijado en cómo te sentiste cuando viste el cielo hoy? ¿En cómo se sintió tu alma? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Mi alma? No solía pensar en términos de alma. Pero si era honesto conmigo mismo, había sentido algo cuando vi ese cielo imposible. Había sentido una mezcla de terror y asombro que no podía explicar racionalmente. Había sentido, por primera vez en mi vida adulta, que tal vez había fuerzas en el universo que mi educación en ingeniería no podía explicar. Me sentí pequeño, admití finalmente. Carmen sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que me había dado en meses. Eso es sabiduría, Diego. Reconocer que hay algo más grande que nosotros. Esa noche, por primera vez en casi un año, Carmen durmió en nuestra cama. No hablamos más sobre el cielo extraño, pero algo había cambiado entre nosotros. Una puerta que había estado cerrada se había entreabierto apenas una rendija. Si hubiera sido lo suficientemente inteligente para empujar esa puerta completamente abierta, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero el orgullo, como Carmen había predicho, fue mi perdición. Diciembre de 2023 fue el último mes normal de nuestras vidas. Normal es una palabra relativa, por supuesto, porque incluso entonces las cosas estaban definitivamente fuera de lo normal en el mundo. Los fenómenos atmosféricos extraños se habían vuelto más frecuentes. Cada pocas semanas, alguna parte del mundo reportaba cielos de colores imposibles, sonidos inexplicables o auroras boreales en lugares donde nunca deberían aparecer. Los científicos habían desarrollado una docena de teorías contradictorias. Los líderes religiosos de todas las denominaciones hacían declaraciones cada vez más apocalípticas. Los gobiernos emitían comunicados tranquilizadores que convencían a cada vez menos personas. Y la gente común, personas como yo, tratábamos de continuar con nuestras vidas cotidianas mientras ignorábamos la sensación creciente de que algo monumental se acercaba. Carmen y yo habíamos llegado a una especie de tregua no declarada. Ella continuaba con su preparación espiritual y física. Yo continuaba negando la necesidad de cualquier tipo de preparación. Pero ya no discutíamos al respecto. Era como si ambos estuviéramos esperando que los eventos externos resolvieran nuestra disputa interna. La Navidad de 2023 fue la más tensa y silenciosa que puedo recordar. Compramos regalos caros, cenamos con mis padres, sonreímos para las fotos, pero todo era una farsa. Éramos dos extraños compartiendo una casa, cada quien atrapado en su propia realidad, esperando que la del otro se desmoronara. El evento que finalmente rompió la tregua, el evento que inclinó la balanza del mundo entero, no fue un terremoto ni una guerra. Fue algo mucho más sutil y por eso mucho más terrorífico. Ocurrió el 3 de enero de 2024. Fue llamado el Gran Silencio. Durante 4 horas y 33 minutos, todas las transmisiones de radio, televisión, satélite e internet en todo el planeta cesaron simultáneamente. No fue un apagón. La electricidad siguió funcionando. Las luces estaban encendidas, pero no había señal. Los teléfonos estaban muertos. Las pantallas de televisión mostraban estática. Los servidores de internet no respondían. El mundo, por primera vez en la era moderna, quedó en silencio. El pánico fue inmediato y global. Pero tan misteriosamente como comenzó, terminó. Las señales volvieron, y el mundo exhaló un suspiro colectivo de alivio. Los gobiernos y las corporaciones tecnológicas emitieron declaraciones confusas, culpándose unos a otros, hablando de una tormenta solar imprecedente o un ataque cibernético de origen desconocido. Pero nadie tenía una respuesta real. Esa noche,
Encontré a Carmen en su cuarto de estudios, no asustada, sino con una calma que me heló los huesos. Fue una prueba, Diego, dijo sin mirarme, mientras escribía en su diario. Una prueba para ver cómo reaccionaría el mundo sin sus distracciones. Una prueba del sistema. ¿Qué sistema, Carmen? Fue una anomalía. Ella finalmente me miró, y sus ojos verdes ya no tenían súplica, sino una quietud tranquila y triste. El sistema que viene, mi amor. El que ofrecerá una solución a todo este caos. Carmen tenía razón. El caos que siguió al gran silencio fue el terreno fértil perfecto para el surgimiento de un salvador. El mercado de valores se desplomó. Las cadenas de suministros, ya frágiles, se rompieron. Hubo disturbios por alimentos en varias ciudades. La desconfianza en la tecnología que gobernaba nuestras vidas era total. El mundo estaba aterrorizado, buscando a alguien que pudiera ofrecer una respuesta. Y entonces él apareció. Su nombre era Julian Voss, un filántropo y genio tecnológico alemán que estaba en la periferia de la política mundial durante años. Era joven, carismático, hablaba 7 idiomas con fluidez y poseía una inteligencia que parecía casi sobrehumana. Una semana después del Gran Silencio, Voss convocó una conferencia de prensa de emergencia en Ginebra que fue transmitida a todos los rincones del planeta. Yo la vi en la pantalla gigante de mi sala de juntas junto con mis socios, todos buscando desesperadamente un rayo de esperanza. Mis amigos, ciudadanos del mundo, hemos vivido con miedo. Miedo a la guerra, miedo a la enfermedad, miedo al colapso económico y ahora miedo al silencio. Se nos ha dicho que estos son problemas complejos sin soluciones fáciles. Yo les digo hoy, nos han mentido. Un murmullo recorrió mi sala de juntas. La causa de nuestros problemas no es política ni económica, continuó Voss, pasando por el escenario con una confianza magnética. Es tecnológica. Nuestra infraestructura global es un mosaico anticuado y vulnerable. El gran silencio no fue un ataque, fue el gemido de un sistema moribundo. Sentí una oleada de alivio. ¡Claro! Una explicación lógica. No eran trompetas celestes ni juicios divinos. Era un problema de infraestructura. Un problema que yo, como ingeniero, podía entender. Pero tengo una solución, anunció Voss, y el mundo entero se inclinó hacia adelante. He dedicado la última década con los mejores científicos del planeta a desarrollar un nuevo sistema, una red global unificada, inmune a fallas, inmune a ataques, que conectará a cada ser humano en una red de prosperidad y seguridad. Lo llamamos Nexus. Mostró gráficos, proyecciones, testimonios de economistas y científicos de renombre. Nexus no era solo una nueva Internet, era un sistema operativo para la humanidad. Unificaría las finanzas, la logística, la comunicación y la identidad personal en una sola plataforma global segura y descentralizada. Prometía acabar con la pobreza, detener las guerras al hacer transparentes los movimientos de armas y prevenir futuras pandemias mediante un monitoreo de salud global. Era la utopía hecha realidad, y yo me lo tragué todo. «Este hombre es un genio», exclamé en la oficina, mientras mis socios asentían con entusiasmo. «Esto no solo salvará la economía, nos hará millonarios». Llegué a casa esa noche rebosante de optimismo por primera vez en meses. Encontré a Carmen en la cocina escuchando la repetición del discurso de Voss en una pequeña radio de baterías. «¿Lo oyes, Carmen? Es brillante. Un problema de ingeniería con una solución de ingeniería. Te dije que había una explicación lógica». Ella apagó la radio y me miró. No había alivio en su rostro, solo un miedo profundo y helado que nunca antes había visto. «Diego», dijo, su voz temblando, «acabas de escuchar hablar al anticristo». Me quedé helado. Luego la ira me inundó. «Carmen, por el amor de Dios, ¿no puedes dejarlo ir? El hombre ofrece una solución real a problemas reales y tú lo llamas el diablo. ¿Qué te pasa?» Él ofrece paz y seguridad a cambio de nuestra libertad. Él promete unidad a cambio de nuestra alma. Él se presenta como el Salvador del mundo, un papel que solo le pertenece a uno, y no es a él. Citó un pasaje de la Biblia que nunca había oído. Dice en Tesalonicenses, cuando digan,
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso es paranoia, Carmen. Es un cuento de hadas. No, Diego, es una profecía y está sucediendo delante de tus propios ojos. Esa noche la grieta entre nosotros se convirtió en un abismo. Yo veía a Julian Voss como el salvador de la civilización moderna. Carmen lo veía como el precursor del fin. Y los dos teníamos razón. El mundo abrazó a Julian Voss y su proyecto Nexus con un fervor casi religioso. En cuestión de meses, los gobiernos de todo el mundo, desesperados por restaurar el orden, firmaron el Acuerdo de Ginebra, cediendo parte de su soberanía a la nueva autoridad global de Nexus. El sistema se implementó con una velocidad aterradora. Primero vino la nueva moneda digital global, el Nexo, que reemplazó a todas las monedas locales. El dinero físico se volvió obsoleto. Para participar en la nueva economía, cada persona necesitaba registrarse en el sistema Nexus. El registro era simple. Se hacía en kioscos que aparecieron en todas las ciudades. Todo lo que necesitabas era tu identificación y un escaneo biométrico. A cambio, recibías tu identidad digital Nexus, una cuenta unificada que servía como pasaporte, licencia de conducir y registro médico. Para acceder a ella, se te ofrecía una opción: un pequeño implante de biochip en la mano derecha o una marca biométrica casi invisible tatuada en la frente. Es por seguridad y conveniencia, explicaba el sistema. Nunca más perderás tu billetera. Nunca más serás víctima de robo de identidad. Para mí, como empresario, era una bendición. Mis negocios florecieron. Los contratos internacionales se simplificaron. La corrupción en los pagos desapareció. Yo fui uno de los primeros en Guadalajara en recibir el implante en la mano. Sentí un pinchazo y de repente mi vida entera estaba en la palma de mi mano. Podía pagar en tiendas, abrir la puerta de mi casa, encender mi carro, todo con un simple gesto. Cuando se lo mostré a Carmen, su rostro se puso pálido como la cera. «¿Te has marcado, Diego?», susurró, retrocediendo como si yo estuviera enfermo. «Carmen, es solo tecnología, es progreso». Ella sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No, es la marca». Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Recitó el pasaje de Apocalipsis 13 con una precisión escalofriante. «Eso es una coincidencia, una interpretación forzada», argumenté, pero mi voz carecía de la convicción de antes. La similitud era inquietante. «No es una coincidencia, dijo Carmen, su voz recuperando la fuerza. «Es una elección, y yo elijo a Dios, no a Julian Voss, no a Nexus». La conversación que siguió fue la peor de nuestras vidas. Le supliqué, le grité, le expliqué que sin la marca no podría trabajar, no podría comprar comida, no podría ir al hospital. Le dije que se estaba suicidando social y económicamente. «Prefiero morir en la fe que vivir en su sistema», respondió con una calma que me enfureció. «¿Y yo? ¿Y nosotros?», le grité. «¿Vas a tirar nuestro matrimonio por la borda por un versículo de un libro antiguo?». Ella me miró y por primera vez vi una grieta en su resolución. Vi el dolor de la elección que estaba haciendo. «No estoy tirando nada, Diego. Te estoy ofreciendo la vida eterna, pero no puedo obligarte a aceptarla». Esa noche, Carmen hizo las maletas. No se llevó ropa cara ni joyas. Se llevó la comida enlatada del sótano, los kits de primeros auxilios, su radio de baterías y su Biblia. Se llevó todo lo que yo había ridiculizado. «¿A dónde vas a ir?», le pregunté, parado impotente en la entrada mientras ella cargaba su viejo auto. «Hay otros como yo», dijo Diego, creyentes. «Hemos estado preparándonos. Tenemos lugares seguros fuera del sistema». «Carmen, te encontrarán. Es un sistema global. Dios nos esconderá», dijo simplemente. Se acercó a mí por última vez. Me besó en la cachete. «Te amo, Diego Morales. Nunca dejes de saberlo y nunca dejaré de orar por ti». Luego se metió en el auto y se fue.
Me quedé ahí, en la entrada de nuestra hermosa casa, con mi implante Nexus en la mano y un vacío en el pecho más grande que cualquier edificio que hubiera construido. Me dije a mí mismo que volvería, que cuando viera que el mundo no se acababa, que Voz era un héroe y que todo estaba bien, ella volvería arrepentida. Dios mío, qué equivocado estaba. Los primeros 6 meses del gobierno de Nexus fueron una luna de miel global. Las guerras cesaron, la economía se estabilizó. Hubo avances médicos asombrosos gracias al monitoreo de salud global. Julian Voss fue aclamado como el Mesías de la era moderna. Las iglesias que se opusieron a Nexus fueron etiquetadas como cultos de odio y grupos terroristas antiprogreso, y fueron marginadas o disueltas. La mayoría de las religiones principales, sin embargo, se unieron a Voss, declarando que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios de unir a la humanidad. Yo prosperé como nunca. Mi empresa consiguió contratos de Nexus para construir nuevas infraestructuras. Estaba más rico y más exitoso de lo que jamás había imaginado. Traté de no pensar en Carmen. Traté de convencerme de que había elegido su propio destino. Luego, en el 7º mes, el mundo de Julian Voss comenzó a desmoronarse. Y el mundo de las profecías de Carmen comenzó a hacerse realidad con una precisión aterradora. Comenzó con lo que llamaron la plaga de Nexus, una enfermedad de la piel horrible y dolorosa que afectaba solo a aquellos con el implante o la marca biométrica. Los médicos estaban desconcertados. No era un virus ni una bacteria. Parecía ser una reacción del propio cuerpo a la tecnología. Yo fui uno de los primeros en contraerla. Llagas dolorosas aparecieron en mi mano derecha alrededor del implante. Los hospitales de Nexus estaban llenos. No había cura. Era el cumplimiento de Apocalipsis 16:2. Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Luego, los mares murieron. Un día los océanos del mundo se volvieron de un rojo oscuro y espeso, como sangre coagulada. Toda la vida marina pereció. El hedor era insoportable. Las economías costeras colapsaron. Voss culpó a un alga roja mutante sin precedentes, pero la explicación sonaba hueca. Carmen había hablado de esto, Apocalipsis 16:3. Después, los ríos. Las fuentes de agua dulce se contaminaron de la misma manera. El agua que salía de las tuberías en mi lujosa casa era un lodo rojizo y venenoso. Tuvimos que depender de agua purificada racionada por Nexus. Apocalipsis 16:4. El pánico se apoderó del mundo. La gente comenzó a darse cuenta de que el sistema perfecto de Voss no podía protegerlos de esto. Hubo disturbios, protestas. Voss apareció en una transmisión global. Su rostro carismático, ahora tenso y demacrado, prometió que sus científicos encontrarían una solución, pero su voz carecía de la antigua confianza. Y entonces, el cielo cayó. No fue una lluvia de meteoritos, fue como si miles de estrellas se desprendieran y cayeran a la tierra como proyectiles de fuego. Apocalipsis 6:13. Vi una de ellas impactar un centro comercial que yo había construido, incinerándolo en un instante. Los incendios forestales se desataron en todo el mundo. El humo era tan denso que oscureció el sol. El mundo se sumió en un crepúsculo perpetuo y aterrador. Mi empresa quebró. Mis cuentas bancarias, ahora solo números inútiles en un sistema colapsado, fueron congeladas. Mis carros de lujo no tenían combustible. Mi hermosa casa de 2 pisos se quedó sin agua y electricidad. El mundo de lógica y orden que yo conocía había muerto, y el mundo de pesadilla de las profecías de Carmen era ahora la única realidad. Sobreviví las primeras semanas del colapso total gracias a la suerte y al instinto. Me atrincheré en mi casa, comiendo la poca comida que tenía en la despensa, viendo a través de las ventanas cómo Guadalajara descendía al caos. Hubo saqueos, incendios, violencia. Los servicios de emergencia de Nexus desaparecieron. Era cada hombre por sí mismo. Cuando la comida se acabó,
El hambre y la desesperación me llevaron a recordar algo que había ridiculizado durante años. El sótano, el kit de emergencia de Carmen. Con una linterna de baterías casi agotadas, bajé las escaleras hacia el sótano por primera vez en años. El aire era fresco y olía a polvo. Y ahí estaba, no como yo lo recordaba, con unas pocas cajas, sino como un búnker de supervivencia completamente abastecido. Había estanterías del suelo al techo, repletas de latas de comida, garrafas de agua, medicamentos, baterías, mantas, herramientas. Había un sistema de purificación de agua manual, un pequeño generador solar, una radio de manivela. Carmen no se había preparado para un huracán, se había preparado para el fin del mundo. En una esquina había una pequeña mesa con una silla. Sobre la mesa había una lámpara de aceite, una caja de fósforos y su vieja Biblia de cuero, gastada por el uso. Junto a ella había una pila de diarios, sus diarios. Lloré. Por primera vez desde que era un niño, me senté en el suelo frío de concreto y lloré. Lloré por mi estupidez, por mi orgullo, por mi arrogancia. Lloré por haber ridiculizado a la mujer que me amaba lo suficiente como para tratar de salvarme, no solo físicamente, sino espiritualmente. Durante los días siguientes, ese sótano se convirtió en mi universo. Comí la comida que ella había almacenado, bebí el agua que ella había guardado, y por primera vez en mi vida abrí su Biblia. Estaba llena de notas, pasajes subrayados, pequeñas flechas que conectaban una profecía en Daniel con un versículo en Apocalipsis. Era el trabajo de una vida de estudio y fe. Y mientras leía, los eventos de los últimos años comenzaron a encajar en su lugar, no como coincidencias, sino como un patrón divinamente orquestado. Leí sobre la bestia que subía del mar, un imperio global que engañaría al mundo, Julian Voss. Leí sobre la marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podría comprar ni vender, Nexus. Leí sobre las úlceras que afligirían a los que tenían la marca, mis propias llagas dolorosas. Leí sobre los mares y ríos convirtiéndose en sangre. Leí sobre las estrellas cayendo del cielo. Todo estaba ahí. Cada evento que los expertos habían llamado una anomalía, una coincidencia, una crisis sin precedentes. Todo había sido predicho hace 2000 años. Carmen tenía razón, sobre todo. Y entonces comencé a leer sus diarios. Los diarios de Carmen no eran solo un registro de eventos, eran un registro de su alma. Páginas y páginas estaban dedicadas a sus oraciones por mí. 15 de enero de 2022. Hoy Diego se rió de las profecías. Señor, por favor, abre sus ojos. No dejes que su inteligencia se convierta en una barrera para la verdad. Te lo ruego. 10 de abril de 2023. Hoy le grité a Carmen. Le dije que estaba harto. Vi el dolor en sus ojos, en que me he convertido, pero no puedo aceptar estas fantasías. No, esa no era la letra de Carmen. Era mi letra. Había un puñado de entradas escritas por mí en noches de insomnio y duda que ni siquiera recordaba haber escrito. Eran confesiones secretas de mi propia confusión, escondidas entre las páginas de su fe. Continué leyendo las entradas de Carmen. 2 de agosto de 2023. Esta noche le di a Diego la última advertencia. Sentí que el tiempo se acababa. Él me rechazó. Oh Dios, mi corazón está roto. No por mí, por él. Siento que lo estoy perdiendo. Por favor, Señor, ten piedad de su alma. Haz lo que sea necesario para traerlo de vuelta a ti, aunque solo signifique que todo lo demás deba ser destruido. Esa última frase me golpeó como un rayo. En que signifique que todo lo demás deba ser destruido. ¿Era posible que el fin del mundo no fuera solo un juicio, sino también
¿Un acto de misericordia? ¿Un acto desesperado de un Dios amoroso para salvar a los que, como yo, eran demasiado orgullosos para escuchar de otra manera? Fue en ese momento, en la fría y silenciosa oscuridad de mi sótano santuario, que mi orgullo finalmente se hizo añicos. Me arrodillé en el suelo, con el diario de Carmen en mis manos y su Biblia abierta ante mí, y oré. No fue una oración elocuente, fue un grito roto desde lo más profundo de un alma quebrantada. Dios, si estás ahí, si eres real, perdóname. Perdóname por mi orgullo, por mi ceguera, por no escuchar. Carmen tenía razón. Tú tenías razón. Yo estaba equivocado. Confesé cada acto de arrogancia, cada palabra de desdén, cada momento de incredulidad voluntaria. Jesús, si tú eres el Cordero, si realmente moriste por gente como yo, por favor, sálvame. No sé si hay tiempo, no sé si merezco ser salvado, pero no me queda nada más, solo tú. No hubo una luz del cielo, no hubo una voz audible, pero sentí algo que nunca había sentido antes. Una paz que no tenía sentido en medio del apocalipsis. Una sensación de que, a pesar de que había perdido todo lo que el mundo consideraba valioso, acababa de ganar algo de valor eterno. Sentí como si un peso que había llevado toda la vida hubiera sido levantado de mis hombros. Por primera vez, no estaba solo en el universo. Pasé las siguientes semanas en ese sótano, no como un prisionero, sino como un monje en un monasterio. Devoré la Biblia no como un escéptico, sino como un hombre hambriento. Leí los evangelios, las epístolas de Pablo Y finalmente, el Apocalipsis, pero esta vez con ojos nuevos. Ya no era un libro de terror, era un libro de esperanza, un libro que prometía que, al final, el mal no vencería, que el amor, la justicia y la verdad prevalecerían, que Jesús regresaría, no como un mito, sino como un rey victorioso. Y entendí la tristeza de Carmen. Ella no tenía miedo del fin del mundo, tenía miedo de que yo no fuera parte del nuevo comienzo. Han pasado 23 días desde que bajé a este sótano. Las provisiones de Carmen me han mantenido vivo. El generador solar me da unas pocas horas de energía cada día. Ayer, mientras buscaba entre las cajas, encontré algo que no esperaba. Mi viejo teléfono celular, el que había reemplazado hace 2 años. Y junto a él, un cargador solar portátil. Carmen, siempre pensando en todo. Lo cargué durante todo el día, y para mi asombro, funcionó. No hay señal, por supuesto. La red Nexus está muerta. Pero la cámara y el regador de voz funcionan. Y fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No sé qué está pasando allá afuera ahora. A veces escucho explosiones a lo lejos, a veces un silencio tan profundo que me asusta más que el ruido. No sé si Carmen está viva. Rezo para que lo esté, segura en uno de sus lugares secretos. Rezo para que algún día, en el nuevo mundo, pueda volver a verla y pedirle perdón cara a cara. Pero si no lo logro, si mi tiempo aquí se acaba, entonces esta grabación será mi último testamento. Mi historia no es la de un héroe, es la historia de un tonto que tenía el tesoro más grande del mundo en su esposa y en su fe, y lo despreció en busca de tesoros que se convierten en polvo. Mi nombre es Diego Morales, y si alguien encuentra esta grabación, si queda alguien para encontrarla, necesitan saber lo que realmente pasó. Necesitan saber que todo esto pudo haberse evitado, que yo pude haberlo evitado. Hace exactamente 847 días, mi esposa Carmen me suplicó por última vez que fuéramos a la iglesia. Diego, me dijo, algo malo viene, lo siento en los huesos. Yo me reí de ella, de su fe, de sus presentimientos de mujer.
Dios mío, si hubiera sabido que esa sería la última conversación normal que tendríamos. Ahora está allá afuera, o lo que queda de ella, y yo estoy aquí, escondido en el sótano de nuestra casa, grabando esto con el último celular que funciona en toda la ciudad, porque el mundo como lo conocíamos terminó exactamente 23 días, 14 horas y 37 minutos. Y todo comenzó con algo tan simple, tan estúpidamente simple. Comenzó con un hombre que amaba a su esposa, pero que amaba más su orgullo. No cometan el mismo error que yo. La advertencia está ahí. Las señales son reales. El tiempo es corto. Abran sus ojos, abran sus corazones, antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Diego Morales, y este es mi último testamento.